Aló, probando. Ok. Bueno, para iniciar lo que es la cátedra de movilización articular, primeramente vamos a tocar conceptos básicos, cinesioterapia y goniometría. Cinesioterapia obviamente queda para este objetivo, pero lo que es goniometría y los conceptos básicos los vamos a necesitar para toda la cátedra, pues toda la materia como tal. Entonces, vamos primeramente Vamos primeramente con las bibliografías que vamos a utilizar para esta materia. Vamos a utilizar el Kendalls, ¿sí? Obviamente yo respeto que estudian músculos de cualquier lado, yo los prefiero de la Target y de Rubier, pero el Kendalls va a ser más que todo para esto que está aquí. Pruebas funcionales. Vamos a tomar son las pruebas. El que estudia el Kendall sabe que después que sale el músculo, te explica cómo evaluar ese músculo. Bueno, esas son las pruebas que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar para goniometría el libro de Claudio Taboadella, ¿sí? Ok, tenemos ya Kendalls, tenemos Claudio Taboadella y tenemos, obviamente, cosas como a tener en cuenta como el de fisiología articular de Capanggi, porque de entre las preguntas que se pudieran llegar a hacer de evaluación está parte de lo que es kinesiología. Vamos a decir que tenemos que tener refrescados ciertos conocimientos, ¿ok? Vamos a tener algo muy importante que marca una pauta entre kinesiología y movilización articular, como es este libro que se llama Fundamentos de Rehabilitación Física Neumann. Nosotros en kinesiología nos caracterizamos por ver más que todo osteocinemática. Glenohumeral hace flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa, qué músculos lo hacen, ligamentos que se tensan y se acortan en esos movimientos, pues como tal, cuántos son los grados. Entonces, vamos a decir que hay macro modo osteocinemático. Cuando vemos movilización, hablamos de algo más que todo que es artrocinemática, que es lo que ocurre en esas superficies articulares directamente. Hablamos de nuevos movimientos, vamos a decirlo así, que vendría siendo rodar, deslizar y girar. ¿Sí? Normalmente artrocinemática todo se va a basar en rueda, desliza, rueda, desliza, rueda, desliza, rueda, desliza. Entonces, tenemos el Neumann, que el cual es el que va a tener bastante información sobre eso. Vamos a tener para lo que es de cinesioterapia de ejercicio terapéutico y fundamentos básicos de las técnicas artrocinemáticas. Claro, eso de los fundamentos de las técnicas artrocinemáticas hay muchos libros, ¿ok? Tenemos otro libro de goniometría, como lo es el Amelia Pascual, que hay, si no mal recuerdo, 2 o 3 goniometrías que son de aquí. De resto, todas son del Claudio Taboadella. Tenemos otro de cinesioterapia, ¿sí? Que vendría siendo el Peñas y Ortiz, que es un libro muy actualizado, muy bueno, muy recomendado. Y tenemos obviamente de preferencia el libro de anatomía para estudiar músculos como el Latarjet Ruiz, ¿ok? Entonces, avanzamos. Claro, esto es más que todo un recuento de osteocinemática, de cosas que tenemos que tener claros, ¿ok? Hablamos de lo que son los planos y ejes. Hablamos de que los planos más que todo describen el movimiento de los huesos respecto a los 3 planos cardinales del cuerpo, ¿ok? Vamos a tener 3 planos, sagital, frontal o coronal y transversal, ¿ok? Aquí coloqué coronal, esto es lo mismo que frontal, pero ahí debe ir transversal u horizontal. Entonces, transversal. Bueno, tengo que escribir feo. Ajá, bueno. Entonces, obviamente un plano sagital que va en sentido antero-posterior que me divide en una mitad derecha y en una mitad izquierda, ¿ok? Se vendría siendo esto. Vamos a tener un plano frontal o coronal, que es este que va de sentido lateral medial o medio lateral, depende de cómo lo quieran ver, y me divide el cuerpo en una mitad anterior y otra posterior, ¿ok? Y tenemos un plano horizontal o transversal, el cual va en sentido antero-posterior y me va a dividir en una mitad superior y otra mitad inferior. Entonces, eso por lo menos con respecto a los planos. Tenemos que saber que a través de ellos pasan unos ejes, que son donde los huesos rotan, o vamos a decir, se desplazan para permitir el movimiento, ¿ok? Entonces, hablamos de que se permiten los movimientos en los 3 planos. Ya nosotros sabemos cuáles son esos movimientos. Entonces, igual colocamos que tenemos un eje vertical, ¿sí? Por lo menos este es en el caso en el caso del hombro, en el que me permite movimientos de el eje vertical, ¿ok? Él me permite movimientos de rotación interna y externa. Hablamos de que hay un eje medio lateral, ¿sí? Que es el que me permite los movimientos de flexo-extensión. Hablamos de que vamos a tener un eje antero-posterior, que es el que me permite los movimientos de abducción y aducción, ¿ok?
Eso es como recuento osteocinemático, pues, o sea, algo muy puntual. Obviamente ya tenemos que saber todas las articulaciones, qué movimientos realiza, cuáles son los ligamentos, cuáles son los músculos y los grados. Entonces, vamos con lo que es la artrocinemática, ¿sí? Empezamos a ver cuáles son esos movimientos artrocinemáticos que existen, ¿ok? Hablamos de rodar, como en primera instancia. Hablamos de que cuando usted habla de rodar es cuando múltiples puntos de una superficie articular contactan con múltiples puntos de otra superficie articular, ¿ok? Ya voy a pasar un momentico para buscar un marcador. Aló, aló, aló. Ok, ahora sí. Ya reanudé. Estaba buscando era rayarme con un marcador. Lo siguiente. Yo me marqué varios puntos, ¿sí? Vamos a decir que esto es la cabeza del húmero y esta es la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Glenohumeral. Entonces, vamos a decir que cuando yo hago abducción, ocurre esto, ¿sí? Vean lo siguiente. La escápula, si lo ven, le coloqué varios puntos, ¿sí? Y acá, a la cabeza del húmero, 1, 2, 3, 4 puntos. Y le coloqué 5, pero vamos a contar 4. Es más, voy a borrar otro yo mismo. Entonces, vean lo que me dice este movimiento de rodar. Dice, múltiples puntos de una superficie articular contactan con múltiples puntos de otra superficie articular, ¿sí? Entonces, aquí hay ¿cuántos puntos? Aquí hay 4 puntos, múltiples. ¿Aquí cuántos puntos hay? 4 puntos, son múltiples. Vamos a contactar el primer punto de acá con el primer punto de acá. Primer punto con primer punto, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto. Si lo ven, múltiples puntos de la cabeza del húmero contactan con múltiples puntos de la cavidad glenoidea de la escápula. Cada uno relacionado 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. Cuando usted hace abducción, ocurre esto. Múltiples puntos contactan de la cabeza del húmero con múltiples puntos de la cavidad glenoidea de la escápula. Y eso no es solo en abducción, es a todos los movimientos. Abducción, en flexión, en codo, en muñeca, en la mano, en el tobillo, en el pie, en todos existe esto de rodar. Vamos a ver el siguiente, que es deslizar, pero yo hice esto, bueno, igual se pueden guiar de esta foto de acá. A pesar que esta no sé, a mí nunca me ha gustado, siempre lo explico mejor en clases con esto. Obviamente en virtual tal vez no sé si se ve bien en la cámara, pero este ejemplo me parece mucho mejor, que es de la pelota que va rodando, que va cayendo por una rampa, como el punto número 1 de acá contacta con el punto número 1 de acá, el 2 con el 2, el 3 con el 3, y obviamente el 4 con el 4 cuando ya haya contactado, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre acá, ¿ok? Entonces, vamos a tener deslizar, ¿sí? Hablamos de que un punto de una superficie contacta con múltiples puntos de otra superficie. Ya no estamos hablando de múltiples y múltiples, estamos hablando de un punto versus múltiples puntos. Entonces sería algo como esto, como si tuviéramos un punto de acá y él hace esto, ¿sí? Este punto, el número 1 de acá, contacta con todos los puntos de acá, contacta de esta forma hacia arriba o hacia abajo. Entonces, un punto de una superficie articular contacta con varios puntos. A eso se le llama deslizar. Normalmente cuando nuestras articulaciones están haciendo movimientos, ellas ruedan y al mismo tiempo hacen un deslizamiento. Ahorita vamos a tocar un poquito cómo es eso. Entonces, tenemos rodar, tenemos deslizar. Este sí es un poquito más sencillo. Vean que hay un punto acá, son dos cajitas. Si usted mueve esta cajita, obviamente, vamos a decir esta cara de esta cajita, va a tocar con varios puntos de esta cajita que es mucho más grande. O esta, como si estuviera cayendo en una rampa, obviamente este punto va a tocar con varios puntos acá y acá y acá sucesivamente, ¿ok? Entonces no es como la pelota que rodaba totalmente, no, esta es una sola cara, ¿ok? Por su forma. Tenemos girar, que es el menos común de todos, que no se da en casi ninguna de las articulaciones. Se da en cervical, se da en antebrazo, en radiocubital proximal. Sí, eran esas, ¿cierto? Si no me recuerdo, ¿ok? Entonces, un solo punto de una superficie articular gira sobre un punto de otra superficie articular. Habla más que todo de que gira sobre su propio eje. Las tenemos más que todo en, en atlantoaxial medial,
¿sí? Que es cuando esa conexión entre el atlas y el axis, entonces él gira sobre su propio eje. Cuando usted hace la rotación acá, el axis gira sobre su propio eje, ¿ok? Es un caso muy particular, pero me interesa mucho el de rodar y deslizar. Rodar, múltiples puntos de esta superficie contactan con múltiples puntos de esta superficie. Y deslizar es un punto de esta superficie contacta con múltiples puntos de esta superficie, ¿ok? Entonces, para eso empezamos a mencionar un poquito al señor Freddy Kaltenborg, ¿ok? Hablando de que era un fisioterapeuta noruego, ¿ok? Que se dedicaba en la década de los 40, por allá bien lejos, al tratamiento de los pacientes con problemas o trastornos en la columna vertebral. Él trabajaba mediante masaje combinado con movilización y manipulación, además de movimientos activos y pasivos de la fisioterapia tradicional, ¿ok? Entonces, ya no es lo mismo que, o sea, no es lo mismo lo que quiero expresar, no es lo mismo que tú muevas una extremidad completa a que tú agarres específicamente con una mano, tomes el húmero, o sea, un poquito más arriba, y estabilices la escápula y muevas directamente la superficie articular. No es que muevas todo, sino que es que mueves algo más específico, ¿ok? Entonces, igual eso lo vamos a ir viendo en hombro, en codo y en todo aquello que no están las técnicas. Él denominó algo que se llama la regla cóncavo-convexa. Bueno, o sea, que dice la regla convexa. Pero ajá, la siguiente es la cóncava. Lo que pasa es que pensé que había un título que dijera regla cóncavo-convexa. Entonces, él denominó la regla cóncavo-convexa, que vamos a enfocarnos en la regla convexa. Cuando la superficie, bueno, antes de continuar con esto, tenemos que saber, este es el húmero, por supuesto, y esta es la escápula. Algo que vamos a anexar, que vamos a ver en esta materia, no es muy complejo, tal vez algunos lo han visto, tal vez algunos lo han leído ya, pero todas las superficies, eso sí describió Kaltenborg, que todas las superficies, por muy planas que sean, siempre hay una cóncava, siempre hay una convexa. Hablamos de convexa, hablamos de una estructura más prominente, ¿sí? Vamos a decir puntiaguda, prominente, robusta. Cuando hablamos de una superficie convexa. Y cuando hablamos de una superficie cóncava, es una superficie más ahuecada, ¿ok? Cóncava. Casi que donde puedes alojar algo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta en esta foto, es muy sencillo de evidenciar cuál es la convexa y cuál es la cóncava. La cabeza del húmero es convexa, es más prominente, él busca encajar en ese ahuecamiento de la cavidad. De hecho, el mismo nombre te lo indica, hay muchas superficies que el nombre te lo va a decir. Perdón, trócleas, que es una estructura prominente, cuando hablamos de escotadura troclear del cúbito, o sea, escotadura, es ahuecada, ya tú sabes que es cóncava, ya tú escuchas cavidad glenoidea del radio, cavidad, es cóncava. Y así vamos a ir viendo todos y cada una, vamos a ver cómo ruedan y cómo deslizan todas las superficies, vamos a ir, o a seguir con esta idea. Él dice lo siguiente. En esta regla cóncavo-convexa, específicamente en la convexa. Cuando la superficie articular en movimiento es la convexa, como en el caso de la glenumeral, ¿sí? El deslizamiento de dicha superficie es en dirección opuesta al movimiento del hueso en el espacio. Entonces, eso suele confundir un poquito, pero es muy sencillo. La regla convexa dice que cuando se mueve una superficie convexa, es decir, la tenemos en el hombro, pues en glenumeral como tal, siempre, siempre. Cuando usted vaya a hacer los movimientos de la numeral, quien se desplaza siempre es el húmero, tanto flexión, extensión, abducción, rotación interna y externa. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Hablamos de que él te quiere decir que cuando se mueve la cabeza del húmero, o se desplaza la numeral, el rodamiento va a un lado y el deslizamiento va en sentido contrario, dirección opuesta. Rueda para un lado, desliza para el otro. Esto siempre me parece, tal vez es fastidioso al inicio, pero normalmente cuando llevamos por muñeca, bueno, eso sí era en clases presenciales, cuando vamos por muñeca ya se entiende demasiado la idea. Entonces, muchachos, si esta es la superficie tal y tal, y si lo movemos aquí y hacemos esto, entonces, rueda para acá, desliza para allá, entonces rueda para acá, sale casi que automático. Entonces, claro, ir agarrándolo poquito a poco, pero si vamos con el ejemplo de abducción. ¿Qué me quiere decir esto? Cuando yo hago abducción, ¿sí? Ocurre esto. Usted para saber, porque usted acá lo que me dice, rodamiento para un lado, deslizamiento para el otro. Ajá. Entonces, esto es un truco. ¿Cómo saber a dónde rueda? Usted simplemente ve hacia dónde se mueve la extremidad.
Vamos a dividirlo ahorita entre superior e inferior. ¿Hacia dónde se está desplazando mi húmero? Para arriba. Si lo está observando bien, el húmero se desplaza hacia arriba. Usted se guía de la extremidad, o sea, de ese hueso, vamos a decirle una extremidad, pues. El cuerpo del húmero está desplazándose hacia arriba, es decir, que eso rueda hacia superior. Ahora escúchese lo siguiente, la regla convexa dice, si la superficie es convexa, en tal caso el húmero, él está rodando hacia superior, el deslizamiento tiene que ir en sentido contrario. ¿Qué es lo contrario de superior? Inferior. Entonces, rueda hacia superior, desliza hacia inferior, ¿sí? Rueda hacia superior y normalmente esto es casi que automático. Entonces, ocurre el rodamiento que múltiples puntos contactan, pero a la vez está ocurriendo esto, ¿sí? Hay un punto que está contactando con varios puntos, ¿ok? Entonces, rueda en sentido superior, desliza en sentido inferior. ¿Qué es lo que ocurre cuando retornamos o cuando realizamos la aducción? Todo lo contrario. Hablamos de que eso rueda hacia inferior, porque si usted está viendo hacia dónde se mueve el segmento, él está yendo hacia abajo. Es decir, ese es el truquito que le estoy diciendo. Fíjense hacia dónde se mueve eso. Es decir, que rueda hacia abajo y si rueda a un lado, desliza hacia el otro. Vamos a ponerles el caso acá de codo. ¿Sí? Que cuando flexionamos codo, aquí tenemos lo que es la escotadura troclear del cúbito, porque las superficies son húmero, o sea, hablamos de húmero, hablamos de cúbito y hablamos de radio, ¿ok? Entonces, si ustedes han leído o lo han visto ya, en el húmero tenemos, o sea, hablamos de que se articula húmero cubital, húmero radial. La parte del húmero, la superficie articular, es la tróclea, ¿sí? La cual se articula con el cúbito en la escotadura troclear del cúbito. Si hablamos para la húmero radial, hablamos del cóndilo o capítulo del húmero que se articula con lo que vendrá siendo la cúpula radial del radio, pues eso ya es redundante como tal. Pero, ¿qué me quiere decir esto? Escúchese bien. No importa si no lo hemos visto, si lo han visto, si no lo han visto, pero esas estructuras, esas superficies articulares del húmero son convexas, las dos. Y las dos superficies del cúbito y el radio son cóncavas. Ahora vean lo siguiente. Es de verlo. Si usted está flexionando codo, ¿quién se está quedando fijo y quién se está moviendo? Vean que el húmero está ahí fijo, ¿ok? Ok, habla cierto desplazamiento, pero quien se mueve predominantemente es el radio y el cúbito, ¿ok? Entonces, si se está moviendo el radio del cúbito, yo les acabo de decir que esas superficies son convexas, ¿ok? Entonces ahí es donde vamos con la regla cóncava. Él habla de que, ni siquiera lo voy a leer, lo voy a decir así para que se entienda. Cuando se mueve una superficie cóncava, el rodamiento y el deslizamiento van en el mismo sentido. Me explico. Cuando yo hago aquí la flexión de codo, ¿hacia dónde está yendo eso? ¿Hacia superior o inferior? Está yendo hacia superior, ¿ves? Hago flexión, voy para arriba. Entonces, ahora, usted lo que se tiene que fijar es qué hueso se está moviendo. Se está moviendo radio y cúbito, ¿verdad? Entonces, si usted sabe que las superficies articulares de ese radio y cúbito son cóncavas, regla cóncava. ¿Qué me dice la regla cóncava? Rueda y desliza en el mismo sentido. Ahora veamos hacia dónde se está moviendo. Hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si se mueve hacia arriba, rueda y desliza en sentido superior. No sé si se está captando, pero dependiendo si se mueve una convexa o una cóncava, vamos a tener que ruedar y deslizar en el mismo sentido. Si vamos ahora al caso nuevamente de glenumeral, donde sí se mueve predominantemente una convexa, hablamos de que acá rueda a un lado, desliza al otro. Siempre tienen que ver cuando se mueve una articulación, igual yo se los voy a ir mostrando articulación por articulación. Yo les voy a decir, miren quién se está moviendo aquí, quién se desplaza en abducción glenumeral, el húmero, ¿verdad? Y en la superficie del húmero es la cabeza del húmero, esa es convexa. ¿Qué me dice la regla convexa? Rueda para un lado, desliza para el otro. Entonces se tiene que fijar hacia dónde se está desplazando, se está yendo en sentido superior, ¿verdad? Entonces, si se va en sentido superior, vamos a tener que hacia donde se mueva la extremidad, y eso aplica tanto para esto aplica para esto aplica para todo, ¿ok? Hay un solo caso por ahí que ahorita no me acuerdo, pero prácticamente todos hacia donde se mueva la extremidad es el lado del rodamiento. Entonces, si se está moviendo el húmero para arriba, vamos a tener que eso estar rodando en ese sentido. Es muy sencillo. Si usted determina el rodamiento, usted va a saber dónde está el deslizamiento, porque ya el rodamiento es para un lado y el deslizamiento es para el otro. Claro, ya después vamos a ir viendo cuál es el chiste de aprenderse esto de rodar y deslizar, porque las técnicas de manipulación articulares están basadas en el deslizamiento. Entonces, para usted saber cuál técnica de deslizamiento va a aplicar, usted tiene que saber hacia dónde rueda. Me explico, eso es un paciente que por algún problema articular, él perdió abducción, él tiene 60 grados de abducción, no llega ni a la mitad.
Entonces, llega a 70 grados y usted quiere recuperar ese rango entre tantas cosas que tiene que hacer. Usted viene y si él perdió abducción, ¿qué les acabo de decir yo que ocurre en la abducción? Rueda hacia superior, desliza hacia inferior. Las técnicas están basadas en los deslizamientos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir fisiológicamente o biomecánicamente fisiológico? Pues vamos a decirlo así, lo normal en la biomecánica para que haga la abducción. Ah, mira, tiene que rodar hacia superior y tiene que deslizar hacia inferior. Es decir, yo tengo que fomentar los deslizamientos inferiores. Yo tengo que fomentar en esa cabeza del número, esta fecha que estoy dibujando aquí abajo, tengo que hacer deslizamientos hacia abajo. Entonces, ¿cómo sé yo hacia dónde tengo que deslizar? Primeramente sabiendo hacia dónde rueda. Mira, yo sé que cuando él haga abducción, lo normal es que él ruede hacia arriba. Ok, entonces si rueda hacia arriba, él desliza hacia abajo. Ahí es que tengo que hacer yo el deslizamiento, tomar la cabeza del húmero y hacer deslizamientos hacia abajo. Yo igual en los objetivos de cada una de las articulaciones les voy a poner videos y todo ese tipo de cosas. Entonces ese es el chiste de esto de rodar y deslizar. Regla convexa es cuando rueda hacia un lado, desliza hacia el otro. Si se está moviendo una superficie convexa, ¿ok? Si hablamos de la regla cóncava, es cuando se mueve una cóncava, rueda y desliza en el mismo sentido, ¿ok? Tenemos obviamente las contracciones musculares, obviamente tenemos las isotónicas concéntricas y excéntricas, acá no me voy a parar mucho, esto no es kinesiología, pero es importante porque las pruebas funcionales del Kendall son excéntricos de 4, ¿ok? Entonces hablamos de isotónicas, que es cuando se modifica su estructura, las concéntricas cuando sus fibras musculares se acortan, origen e inserción se aproximan, como usted lo quiera llamar, ¿ok? Normalmente se suele vencer una resistencia y la excéntrica es todo lo contrario, cuando se alargan, los orígenes de inserción se alejan, como usted lo quiera llamar, ¿ok? Y hay una predominancia entre la resistencia con la superficie de su cuerpo. Cuando hablamos de las isométricas, hablamos de que el músculo se permanece permanece estático sin acortarse, sin alargarse, el proceso de generar una tensión. Las isocinéticas, ¿sí? Porque tenemos concéntricas, excéntricas, de las isotónicas, las isométricas, isocinéticas y auxotónicas. Algunos lo definen como una contracción máxima a velocidad constante regulada en toda gama de movimientos, como por ejemplo el REM, ¿ok? Claro, lo ideal para que eso sea una isocinesia es que tú mantengas la misma velocidad y la fuerza, por así decirlo, porque la fuerza es la que te lleva a generar un poquito la velocidad, es mantenerlo constante. Si en algún momento tú vienes y haces esto, pum, subes rápido, subes rápido, subes rápido, y la siguiente, oh, no, bajé lento, ya ahí se perdió la isocinesia, es hacer esto constantemente a una misma velocidad, ¿ok? Y tenemos la auxotónica, que es la combinación de contracciones isométricas con isotónicas, ¿ok? Más que todo con isotónicas concéntricas, teniendo énfasis al inicio de la actividad la isotónica y al final más énfasis en la isométrica. Hay gente, por lo menos en esta foto, que la persona se acuesta y hace un abdominal, hace flexión, obviamente está yendo en contra de la gravedad, utilizando musculatura abdominal. Eso fue un isotónico concéntrico, ¿verdad? Entonces, isotónica al inicio. Una vez que él ha llegado aquí arriba, él se queda ahí, vamos a hacer una especie de exigencia a su musculatura, normalmente se quedan ahí arriba, y obviamente eso genera una isometría, énfasis isométrica al final, ¿ok? Entonces, hace la flexión del abdominal, eso fue un isotónico concéntrico y se queda ahí arriba, así tal cual como está la persona haciendo una isometría. Esa es la auxotónica. Entonces vamos con algo que vendría siendo la cinesiterapia, ¿ok? Ok, entonces, cinesis es movimiento, terapia es terapéutico, pues terapia mediante el movimiento, ¿ok? Vamos a tener dos tipos de cinesiterapia, ¿ok? Vamos a tener la pasiva y la activa, ¿sí? Entonces, claro, yo lo voy a hacer muy puntual aquí, obviamente por allá hay bastante teoría. Esas sí ahorita las voy a pasar de largo, pero yo aquí voy a destacar lo que más me interesa. Cuando hablamos de la cinesiterapia pasiva, o bueno, capaz si la puedo leer, hablamos de cuando hay un ente externo que mueve tu extremidad. Y cuando hablamos de la cinesiterapia activa, es cuando tú mismo lo puedes hacer voluntariamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Movimiento dentro de los límites del movimiento sin restricción. No sé, ya, vamos a ver. O sea, estoy así como que no me decido. Pues hay bastante, un poquito de texto, pues habría que leer mucho. Entonces, me explico. Un paciente que tal vez no tiene una capacidad contráctil
para realizar movimientos de abducción, de flexión, de rotación en glenohumeral, viene usted como fisioterapeuta y usted agarra y usted mueve esa extremidad, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuáles son los efectos de mover terapéuticamente. Entonces, cuando usted mueve, usted se puede encontrar con lo siguiente, dependiendo de la lesión de ese paciente, cuando usted vaya a mover glenohumeral, no estamos hablando todavía de técnicas artrokinemáticas, sino en general mover osteocinemáticamente. Cuando usted mueve esa extremidad, usted puede toparse, no sé si han escuchado algo que se llama adherencia, algo que usted puede encontrar entre las superficies articulares, que son tejido fibrótico que, vamos a decir, que dificultan el movimiento. Usted se puede encontrar con eso. Cuando vaya a mover, va a sentir restricciones, eso va a ser difícil de mover. A eso se le puede llamar cinesioterapia pasiva forzada. Si no lo siente, porque la patología no es algo tan relevante, no ha estado tanto tiempo inmovilizado, no se formó ese tejido fibrótico, eso se le llama cinesioterapia pasiva relajada. En una no hubo problema, en otra sí hubo problema. Entonces, cuando hablamos de la cinesioterapia activa, podemos encontrar tres: cinesioterapia activa asistida, libre y resistida. Claro, la resistida se divide en dos: manual y mecánica. Para esto es esencial haber entendido kinesiología, ¿ok? Entonces, poniendo el ejemplo de la abducción glenohumeral, vamos a decir que yo debería llegar a 180 grados, ¿verdad? Entonces, pero resulta que yo todavía no estoy recuperado del todo. O sea, cuando hago esto, normalmente, vamos a decir que llego a 90 grados, mira, no puedo más, le dices al fisio. ¿Qué es lo que hace el fisio? Él agarra y termina de completar lo que falta. Eso se le llama asistida. ¿Puede hacerlo? Ahí más o menos, ¿ok? Cuando hablamos de la libre, es cuando él puede realizar el movimiento sin ningún problema, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la resistida, obviamente es un escalafón un poquito más complicado. Se divide en dos: en manual, cuando él puede hacer este movimiento y tú le haces resistencia con tus manos, o si no lo haces con algún TheraBand, ya cuando es mecánica, con un TheraBand, con una mancuerna, con cualquier de ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ¿por qué era importante entender la escala de fuerza muscular en kinesiología? ¿Por qué era lo importante de esto? Cuando hablamos de la cinesioterapia pasiva, es un paciente que no tiene la capacidad de realizar movimientos en contra de la gravedad. Normalmente suele ser anulándola. ¿Qué le quiere decir esto? Miren, no sé si se acuerdan de esto, si no, lo tienen que buscar. Número 2, si se acuerdan la escala de fuerza muscular, el número 2 era anulando la gravedad, ¿sí? Entonces, si usted se va a hablar de la cinesioterapia activa, la asistida es que él realiza parte del arco de movimiento, pero necesita ser ayudado o completado por el fisio. Vamos a decir que esto está entre fuerza 2 y fuerza 3. Si se acuerdan, el fuerza 3 de la escala era una contracción en contra de la gravedad. Entonces, el libre es cuando él sí puede hacer el movimiento sin ayuda. Este es número 3 por todo el centro del cañón. Aquí está como en disputa, pues que puede y no puede. El resistido, hablamos de la resistencia manual, cinesioterapia activa resistida, es una resistencia relativamente moderada, ¿ok? Entonces, ¿qué le decía eso en la escala de fuerza? El número 4, no sé si se acuerdan, una resistencia moderada, la gravedad más una resistencia moderada, y si se acuerdan el número 5 era la gravedad más una resistencia máxima, una resistencia mecánica. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí está la escala de fuerza muscular. ¿Por qué voy con esto? De hecho, hay unas de esas que están ahí de adelante, pero lo voy tocando una vez. Muchachos, voy a lo siguiente. Usted evalúa la fuerza muscular de su paciente. Mira, el problema es en hombro. Si se acuerdan, usted tiene varios movimientos en hombro. Mira, a flexión. Entonces usted lo evalúa primeramente, o de lo que esté viendo. Si él puede hacer fuerza 3, oye, mira, vamos a decir en flexión. Si él lo hace en flexión, usted agarra ahora, le coloca una resistencia con las manos. Usted va al fuerza 4, mira, no lo puede realizar. Entonces usted dice, mira, en flexión, fuerza 3. En la otra, usted va calculando la fuerza, ¿por qué? Vamos a decir que eso es un paciente que tiene totalmente fuerza 2, ¿sí? Un paciente que llegó con un problema en hombro y tiene fuerza 2, ¿sí? Fuerza 2. Esto de la escala de fuerza o evaluar la fuerza en ese paciente le va a indicar a usted con qué tipo de cinesioterapia puede iniciar. Si me preguntan, profesor, repeticiones, ese tipo de cosas, eso va para después. O sea, quieres entender la noción básica. Entonces, si ese paciente tiene fuerza 2 y él no puede vencer la gravedad, porque eso ocurre, o sea, porque usted le dice al paciente, mira, trata de llevar el brazo hacia arriba, en abducción, no lo va a lograr, o sea, si tú lo evalúas y él te dio fuerza 2, tú sabes que tienes que iniciar con cinesioterapia pasiva, ¿sí? Entonces, obviamente, va pasando el tiempo y obviamente él se va adecuando, va aumentando su fuerza muscular y todo aquello. Llega un momento, oye, mira, ahora sí puedo hacerlo como hasta mitad del movimiento, asistida. Claro, esto a veces no ocurre en el mismo orden, ¿ok? Pero es para que lo vean.
Entonces, poquito a poco va pasando otra semana de terapia. Mira, ahora sí lo puedo hacer libremente. El otro día vi que me peinaba, lo evaluaste otra vez y ahora tiene fuerza 3. Y así vas progresivamente. Ok, ese era el chiste de kinesiología. Saber que tú primero anulas la gravedad, luego la vences, luego le puedes poner una resistencia manual y luego una resistencia mecánica. Todo lo contrario, si tu paciente llega con fuerza 4, si vamos a poner que ahora es fuerza 4 que llegó el paciente, por lo cual suele cometerse muchos errores. Si ese paciente tiene fuerza 4, no, las primeras sesiones se la voy a hacer cinesiterapia pasiva. ¿Para qué le vas a hacer cinesiterapia pasiva si él tiene fuerza 4? O sea, tú quieres forzarlo a hacer esto, estoy aquí rayando, cuando él puede hacer esto. Me explico, esto siempre se entiende más con esto que digo a continuación. Si usted puede gatear, digo, si usted puede caminar a la cocina, buscar un vaso de agua, ¿para qué se va a ir gateando? ¿Para qué va a ir gateando a la cocina si puede ir caminando? Entonces, vamos a decir que involucionamos al paciente. Entonces, esto es el chiste de la escala de fuerza y saber qué tipo de cinesioterapia le vas a aplicar. Que la cinesioterapia es importantísima, pues nuestras terapias o nuestro trabajo más que todo va basado en movimiento, ¿ok? O ejercicio terapéutico en tal caso. Entonces, bueno, esto sí creo que se los voy a dejar aquí. Sí. Lo dejo un momentico aquí para que de chance si pausan el video, vean ahí. Ok, ahora sí continúo entonces. Indicaciones, esto como si fuera agente físico. ¿Dónde puedo utilizar yo la movilidad pasiva? Normalmente en imposibilidad, es como lógico, pues imposibilidad de mover de manera activa. Si no puedes hacer el activo, entonces obviamente hacemos el pasivo. Entonces, bueno, activan un segmento o varios segmentos del cuerpo, comúnmente en estados de coma, parálisis o reposo completo. Movilidad activa dolorosa también puede ser, ¿sí? Hablamos de que me sirve para lo que es mantener integridad de la articulación y tejidos blandos, ¿ok? Ya que me fomenta el líquido sinovial, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. De hecho, déjame ver algo aquí. No, no está. Ok, bueno, ahorita lo menciono. Ok, entonces, usted mueve la articulación y eso mantiene más que todo lo que es el trofismo, o sea, mantiene la circulación constante porque la circulación se da debido a que generamos movimiento en nuestras articulaciones, ¿ok? Entonces me mantiene el trofismo y la producción de líquido sinovial. Lo que vamos a ver ahorita es la producción del líquido sinovial, ¿ok? Entonces, reducir contracturas y mantener componente de elasticidad. Esa elasticidad que es la capacidad que tiene una estructura de deformarse y volver a su posición original. No sé si también lo recuerdan algunos de kinesiología, que era la etapa elástica de formación de las estructuras. Eso es mantener esa elasticidad de los tejidos, ¿ok? Favorece la circulación nuevamente, es decir, más que todo en patologías vasculares, donde hay retención o disminución de la circulación, ayuda a aumentarlo un poquito, inhibición del dolor y conciencia del movimiento, sobre todo cuando es movilidad pasiva, o sea, un paciente que tiene 3 meses sin moverse y tú le empiezas a mover en abducción del hombro, él va viendo, él va observando, él sabe hacerlo, pero obviamente dejó de hacerlo durante mucho tiempo y no es que no sepa, sino que se ha olvidado un poco cómo hacerlo. Entonces les empieza a generar conciencia de, mira, este es el movimiento, este es el movimiento. Entonces, si está limitado acá, puedes también lograr que lo haga aquí. Mira, así es que tienes que hacer el movimiento. Él mismo se observa en su otra extremidad. Entonces, es la más óptima. Es una de las más óptimas. En realidad cualquiera sirve para mantener, para ganar y mantener el trofismo muscular, ¿ok? Además de aumentar temperatura y activación neuromuscular, ¿ok? Objetivos. Prácticamente lo mismo, ¿ok? Pero determinar limitaciones del movimiento, estabilidad articular. Así que es lo que queremos lograr con eso, ¿ok? Elasticidad tanto del tejido como de otras partes blandas. Luego de una progresión a un modo activo, es decir, cuando pasamos del fuerza 2 al fuerza 3, cuando pasamos de la cinesiterapia pasiva a la cinesiterapia activa, sirve para enseñar el movimiento, que es lo que les había dicho de lo que es reeducar el movimiento, ¿ok? Entonces, aquí está lo que les había dicho. Si hay fuerza 3, ¿para qué seguir usándola? Si el paciente ya puede mover en contra de la gravedad, ¿para que usted lo va a mantener acostado boca arriba en una camilla haciendo movilización pasiva? Si él puede avanzar, avanzamos entonces. Entonces, tenemos por otro lado la activa, que es lo que ya les había dicho, les vuelvo a dejar aquí para que anoten, aquí tenemos la libre, la asistida y la resistida aquí al lado derecho.
Ok. Está este que está aquí, que es autorresistencia corporal, ¿sí? Que este no está del todo definido, pero sí le entre fuerza 4 y fuerza 5, que es cuando hacemos ejercicios como flexiones de pecho, que utilizamos nuestro propio peso, cuando hacemos sentadillas, cuando hacemos un lunge. La resistencia es nuestro mismo peso corporal, ¿ok? Entonces, indicaciones para este tipo de movilidad, los mismos objetivos que la pasiva, solo que ahora agregamos la contracción muscular. Es algo progresivo, lo cual genera más independencia del paciente. De hecho, va de lo mismo que si él tiene fuerza 3 y él puede hacer abducción para poder peinarse, por poner un ejemplo, para que usted lo limita a que, mira, Pedrito, ayude a su abuelo, pues para levantarle el brazo para que se peine. Si él lo puede hacer solo, ¿para que lo pones a depender de alguien? Entonces, claro, cuando hacemos movilidad pasiva, le decimos al paciente, mira, relájate, no hagas nada, usted lo mueve. Cuando él lo hace él mismo, él necesita que un músculo se active para hacerlo. Entonces, vamos a decir que vamos poniendo la cosa un poquito más complicada. Entonces, además de desarrollar coordinación y destrezas motoras, siempre es bueno recordar en neuroanatomía o en fisiología 2 lo que es el planificar y programarse, generar esas secuencias de movimientos aquí en la corteza cerebral nuevamente. Nuevamente favorece la circulación y proporciona estímulo para integridad de huesos y tejidos articulares. Estímulo para integridad de huesos y tejidos articulares. Yo sé que más de uno, antes que termine de decirlo, que ha visto neuroanatomía conmigo, me imagino que entenderá que ahí dice propiocepción por todo el centro del cañón. Entonces, si no lo sabe, bueno, igual propiocepción es la capacidad de ubicarnos en espacio-tiempo, saber cómo están esas articulaciones posicionadas. A medida que él va moviendo, él va tomando más conciencia de cómo son sus articulaciones, cómo se mueven, a qué velocidad puede hacerlo, a qué velocidad no puede, con cuánta carga y con cuánta no. Entonces aquí tenemos lo del líquido sinovial. Esto lo vamos a omitir, ¿sí? Lo que me interesa, vamos a... Concha, aquí rayé. Ajá, bueno, vean lo siguiente. Lo de la producción del líquido sinovial. Okay. Vamos a utilizar el ejemplo de la rodilla. Entonces este es el fémur, esta es la tibia, este es el peroné. ¿Sí? Ok. Obviamente aquí vamos a hablar de que hay un músculo. El músculo cuádriceps. ¿Cómo es que con el movimiento producimos líquido sinovial? Que nos interesa muchísimo porque ese líquido sinovial que es ese lubricante de nuestras superficies articulares, ¿ok? Entonces eso no se produce de la nada. Entonces, vean lo siguiente. Acuérdense que cuando tenemos una articulación, alrededor hay algo que se llama cápsula articular, ¿verdad? Entonces, vean lo siguiente. Cuando usted empieza a mover, hablemos del cuádriceps, usted lo pone a hacer extensión de rodilla de manera activa al paciente o lo hace usted de manera pasiva. Cuando usted empieza a mover en extensión de rodilla, usted está activando ese músculo, ¿ok? Obviamente en pasivo no tanto, pero igual fomentas la circulación. Entonces ahí es donde dibujé estas flechitas que están aquí, que tanto afeitas. Entonces, cuando usted empieza a mover, obviamente su músculo empieza a decir, oye, mira, necesito más nutrientes, necesito oxígeno, porque ellos se mueven en base a eso. Obviamente, por un lado, por inervación, por señal del sistema nervioso de que se contraiga, pero necesitan comida, necesitan oxígeno, lo que son esos nutrientes y ese oxígeno, y eso llega mediante vía sanguínea, ¿ok? Si usted empieza a mover hacia la extensión de rodilla y el cuádriceps empieza a solicitarle al corazón, le empieza a solicitar al corazón, le empieza a solicitar más sangre. Mira, bombeame más sangre porque estoy empezando a hacer actividad. Él le manda más sangre, ¿sí? Esa sangre llega y obviamente se va directamente, la gran parte se va al cuádriceps, ¿sí? Nutre al cuádriceps y él se sigue moviendo. Pero hay parte de esa sangre que llega aquí, a la cápsula, ¿sí? Ok. Esa cápsula no es uniforme en toda su estructura, sino que él tiene una especie de poros, ¿sí? Siempre me recuerda ¿cómo se llama? A las meninges a nivel de sistema nervioso. Él tiene una especie de huequito. ¿Para qué? En esos huequitos que pasan unas ramas, unas colaterales de arterias, de esas arterias que están en esa zona, y ellas pasan. ¿Sí? Aquí hay varias colaterales, aquí hay otras, aquí hay otras. Son varias colaterales. Por fuera se le conoce como, o está lo que es la cápsula. Por dentro es membrana
sinovial. Entonces, esas colaterales entran por la cápsula y luego entran a nivel de la membrana sinovial, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Pasaron. ¿Qué es lo que hace la membrana sinovial? La membrana sinovial es como una especie de colador. Él filtra de la sangre, filtra el plasma como tal y permite el paso del mismo dentro de la cavidad articular. Esta ya es la cavidad articular directamente. Dentro de esa cavidad articular, ese plasma como tal se va a mezclar con un líquido que encontramos que se llama, lo que pasa es que no lo voy a escribir completo, pero cuando entra en la cavidad articular, él se mezcla con algo que se llama ácido hialurónico, hialurónico, ¿sí? Hialurónico. Ese plasma se mezcla con el ácido hialurónico y me forma el líquido sinovial. Esto traté de explicarlo para que entiendan cuál es la importancia del movimiento para que produzca el líquido sinovial. Si ese paciente tiene un déficit a nivel de glenumeral y usted empieza a hacer movimientos de abducción glenumeral, normalmente ese músculo supraespinoso y deltoides de fibras medias se empiezan a contraer, le solicitan sangre al corazón y empieza a llegar más sangre y en la región, en esa zona como tal, empieza a llegar la sangre para esos músculos, pero parte de esa sangre entra por la cápsula, en la cápsula se filtra junto con la membrana sinovial, se filtra el plasma y en esa cavidad articular vamos a tener ácido hialurónico, el cual se mezcla con ese plasma y ahí tenemos el líquido sinovial. Todo porque usted empezó a mover y empezó a demandar más sangre. Llegó esa sangre, se filtró y se mezcló con el ácido hialurónico. ¿Cómo llega el ácido hialurónico ahí? Ese es otro cuento. Precauciones y contraindicaciones. De hecho, esto es muy de agentes físicos 1. Eso que veo conmigo, agentes 1, en la parte del proceso inflamatorio, dice proceso de curación y o consolidación ósea. O sea, tanto para la activa como para la pasiva. Si usted mueve mucho en un proceso de curación, dependiendo del tejido, usted mueve muy de repente, usted puede dañar ese tejido y enlentecer el proceso de curación de su cuerpo, ¿ok? Entonces, pero si no mueve, también perjudica porque se pierde trofismo, se genera adherencia en los tejidos, entonces hay que estar mosca con eso. También de realizar dentro de los márgenes tolerables, siempre, siempre, cuidando la amplitud, velocidad y tolerancia. Sobre todo esto, cualquier técnica que usted aplique en fisioterapia, recuerde que trabajamos en base a la tolerancia del paciente, si lo puede soportar. Aquí no es de que si no duele no sirve, no. O sea, es en base a la tolerancia, ¿ok? En pacientes con alteraciones del sistema circulatorio, como en infarto agudo al miocardio, ¿ok? Entonces, si eso es un paciente en infarto agudo al miocardio, que el corazón se detuvo un momento, o no se detuvo, sino que dejó de bombear tanta sangre, ese paciente se descompensó todo, usted tiene que ir adaptándolo poco a poco. No es que se descompensó y a la media hora, mira, trota ahí, pues no, es algo de lógica. ¿Ok? Entonces, en angioplastias coronarias se debe monitorizar signos y síntomas. Si es potencialmente mortal la movilización pasiva, debe ir con cuidado. ¿Por qué? Esto era como una acotación. Yo siempre tengo una acotación aquí, pero ya hace como 2 o 3 periodos que se me olvidó esa acotación, así que bueno. Adaptaciones en la cinesiterapia. ¿Qué es lo que me genera aparte de todos esos efectos de la cinesiterapia? Cuando se trabaja con cualquier tipo de cinesiterapia, se adaptan los sistemas respiratorios y muscular. Es decir, poco a poco vamos acostumbrando a nuestro músculo. Mira, vamos en pasivo, mira, en activo estás venciendo, un ejemplo, 2 kilos. Estás venciendo 2 kilos, cinesiterapia activa libre. Ahora prepárate que te vamos a meter 5 kilos más, que es la cinesiterapia manual, y la mecánica, mira, 50 kilos, aguanta ahí. Poco a poco hemos ido adaptando al músculo, y esto es importante porque cuando vamos exigiéndole más al músculo, más sangre tiene que llegar. Y en la sangre no es que llegue la sangre ahí y caiga, no, en la sangre tiene que llegar para el músculo, no, ya no estamos hablando de líquido sinovial en la cavidad, estamos hablando de lo que llega al músculo. En la sangre tiene que llegar nutrientes y oxígeno, que es lo que se nutre el músculo para poder contraerse. Entonces, empezamos a aumentar la actividad circulatoria y la muscular, pero tiene que entrar más oxígeno, por ende el sistema respiratorio tiene que empezar a activarse mucho más rápido para poder, vamos a decir, bombear o satisfacer el oxígeno como tal. Entonces ahí es cuando empezamos a hiperventilar y todo aquello. Todo eso se va adaptando hasta que en algún momento empezamos a soportar mejor las cargas, ¿ok? Obviamente mantener el trofismo, obviamente activación neuromuscular, como ya lo habíamos mencionado. Esto lo que ya les acabo de mencionar, que es retraso de aparición de fatiga por movilización, lo que ayuda a mantener la longitud del músculo. Aquí hablamos de métodos de valoración de la amplitud de movimiento, ¿ok? Entonces, tenemos esto que siempre les deja doliendo mucho la cabeza en esta materia, que es el goniómetro, o hablemos de la goniometría. La goniometría
es la disciplina que se encarga de estudiar la medición de los ángulos, más que todo del rango articular de una articulación, valga la redundancia. Se ha demostrado usos antiguos de la carpintería, herrería, matemáticas, geometría. Claro, capaz ellos no lo decían como que estamos haciendo volumetría, sino que estaban haciendo otra cosa, pues. El gonómetro es este. Los invito a que vayan consiguiendo un goniómetro. Yo no estoy diciendo que compren un goniómetro, si no, tranquilo. Usted puede utilizar 2 reglas y un transportador, ¿sí? Y si no, no tengo reglas, bueno, mire, usted puede agarrar, yo les voy a anexar un video de una chica que hizo un goniómetro con cartón. No, que usó silicón líquido, me dijo alguien que usó silicón líquido y eso no es así y tal. Mira, tengo otro, lo que pasa es que ese sí no lo grabé, no sé cómo lo hizo, pero él hizo lo mismo sin silicón, solo que lo hizo con papel. No usó cartón ni nada, papel y fijó eso con algo ahí, no sé con qué lo fijó, y hizo un goniómetro. Entonces, querer es poder, ¿ok? Entonces, si usa un goniómetro, mucho mejor porque aprende a usar el artefacto correcto. Y estos no son muy costosos. Tengo entendido que no son muy costosos. Nunca lo han sido. Entonces, cualquier cosa, bueno, me dicen, colocan ahí en los comentarios y yo le coloco el número de gente que venda eso. Pues yo no los vendo, pues, pero conozco varios que venden, pues. Entonces, o si no lo buscan en casas médicas, ese tipo de cosas. Más de uno siempre tiene por ahí. Entonces, bueno. Es el principal instrumento que se utiliza para medir los ángulos del sistema osteoarticular. Se trata de un instrumento práctico, económico, portátil porque es chiquito, ¿sí? Hay uno más grande que otro, pero ajá, y fácil de usar, aunque a veces es un poquito complicado. Suele estar fabricado en material de plástico o metal de acero inoxidable, ¿okay? El más común es el de plástico, que es ese que estoy señalando ahí. Este sí es de acero inoxidable, aunque este es un goniómetro de mano. Es importante. Tenemos que conocer cuáles son las partes del gonómetro que son muy sencillas. Hablamos del fulcro o axis, ¿sí? Que es donde, claro, yo les voy a ir explicando dónde se coloca ese fulcro. Normalmente suele ser una superficie ósea, un brazo fijo que no se mueve, ¿sí? Y un brazo móvil que es el que sí se mueve. Cuando usted empieza a mover la articulación, es el que usted mueve para medir cuánto rango tiene. Entonces, goniometría aplicada. ¿Cuáles son los objetivos? Evaluar el arco de movimiento de una articulación, siendo un enfoque objetivo y cuantificable. Perdón. Claro, siempre todos los métodos de evaluación, por muy objetivos, por muy objetivos que sean, siempre hay algo de subjetividad. Siempre, siempre tiene algo, un método, un margen de error, que de hecho usted lo tiene, ahorita se lo voy a mencionar, pero lo hace muy objetivo, ¿ok? Determina el punto de inicio de un tratamiento, perdón, determina el punto de inicio de un tratamiento. Ahí dice un tratamiento, pero ajá. Progresión en el tiempo, motivar al paciente, establecer pronóstico, modificar el tratamiento, darle un punto y finalmente evaluar la secuela. Vean lo siguiente. Si es un paciente que usted llega y él tiene problemas de flexión glenohumeral y él le dio, no sé, 70 grados. Ese es el punto de inicio del tratamiento, porque le dio 70 grados. Ahora, progresión en el tiempo. Resulta que usted viene, eso fue un lunes. El siguiente lunes usted lo volvió a evaluar, 85 grados. Si lo está viendo, o sea, normalmente tienes algo cuantificado, o sea, es como que si pesaba 80 kilos, ahora peso 75. Y así lo voy anotando y voy viendo la progresión como tal. ¿Eso sirve para qué? Para motivar al paciente. Usted le va enseñando, mira, ya no movías esto, mira, ve, ahora estás moviendo esta cantidad, ahora estás moviendo esto, y eso sirve para motivar al paciente, perdón. También sirve para establecer pronósticos y modificar el tratamiento. ¿Por qué? Porque capaz usted viene y de 70 usted bajó a 65. La siguiente semana te vuelve a medir, mira, no subió, o sea, no aumentó, algo no estoy haciendo bien, que eso está involucionando, o el caso es más grave de lo que yo pensaba. Entonces, es importante eso, ¿ok? Darle un punto y finalmente evaluar la secuela, ¿ok? Entonces, describir desejes del sistema osteoarticular, o sea, es decir, si no llega a 180 grados de flexión glenohumeral es porque algo está mal, ¿ok? Entonces, con fines de diagnósticos, pronósticos, terapéuticos y de investigación. Obviamente, si hay problemas en flexión, ya usted tendrá una idea de cuáles son los que hacen flexión, puede ser que esos estén afectados. Hay un ligamento que no está estabilizando correctamente en flexión, por eso era lo importante en kinesiología de saber cuál era el que se tensaba y cuál era el que se acortaba en flexo-extensión, en abducción o en las rotaciones. Ya tú puedes pensar algo de la cápsula, o sea, dependiendo de dónde se modifica cuando haces flexión. Entonces te da ciertos criterios, ¿ok?
En Administración de Salud y Epidemiología, el registro goniométrico estandarizado facilita la revisión e interpretación de datos e historias clínicas. Normalmente te dice, mira, este paciente tardó tanto tiempo, de aquí a aquí, no sé, aumentó 40 grados, de aquí a esto. Normalmente son más que todo investigadores los que toman en cuenta estos parámetros, ¿ok? Esto también es importante, que tenemos algo que es la posición neutra y la posición anatómica. La posición neutra es esta. Esta es más que todo para una inspección estática, ¿ok? O conocida como la posición cero. Es de referencia que se adopta como un punto para inicio para realizar medición goniométrica. No solo goniométrica, sino evaluación de la postura, que ya la ven en método de evaluación 1. Entonces, ok. Ya lo que pasa es que me costó un poquito respirar. Entonces, más que todo para la medición goniométrica y para la evaluación de la postura. Esta es la postura correcta para usted evaluar si el paciente, alejándonos de la goniometría individualmente, hablemos de la postura, es lo más correcto, ¿ok? Entonces, no, pero normalmente dicen la posición anatómica. No, la posición anatómica no. Esto es más que todo que se utiliza para estudiar anatomía. Él te coloca las manos abiertas o cerradas, o sea, supinadas o pronadas, pues, para enseñarte que hay ciertas cosas, pero la más correcta es esta que está aquí, ¿ok? Que es para la inspección estática. Esta no tanto. No es que no sirve, eso sirve para un libro de anatomía, pero no es para evaluar a un paciente. Inspección dinámica, obviamente la inspección dinámica va a ser el goniómetro, ¿sí? Claro, hay muchas cosas de inspección dinámica, pero para este caso el goniómetro, que es cuando tú le pides al paciente que mueva y tú mides su rango articular, ¿ok? Entonces, esto es importante. ¿Por qué utilizar el goniómetro? Hablemos de la estimación visual, conocida como el ojímetro. Ok, puede que usted tenga muy buena experiencia y sea muy bueno, y usted diga, no, yo necesito el goniómetro. Yo al observar sé más o menos dónde está. Hay muchos que lo hacen, hasta mi personal lo he hecho alguna vez. Se le permita al examinador tener una primera impresión, lo que debería ser, tener una primera impresión. Oye, mira, creo que está más o menos así. Ahora utilizo el goniómetro para cerciorarme, ¿ok? Del grado de movilidad de la articulación que tiene que medir. Sin embargo, debido a que se trata de una ponderación imprecisa al ojímetro, ¿ok? Y altamente subjetiva, o sea que puede ser dudosa, no debe ser utilizada como método para evaluación de incapacidades laborales. Úsalo para primera instancia y luego mides con tu goniómetro. Normalmente, tanto el ojímetro como el goniómetro tienen un margen de error de 5 grados. Es decir, si usted mide que eso le dio 70 grados, usted no puede estar seguro si son 70 grados. Pueden ser 75 grados, o pueden ser 65, puede ser 72. Siempre el goniómetro puede estar mal, tal vez usted ligeramente mueve el goniómetro y ya ahí hay un margen de error, ¿ok? Por eso es que le digo, dentro de la objetividad de este aparato hay subjetividad. Método de medición del método del cero neutro. La posición de medición comienza a partir de la posición cero, también conocida como posición neutra. Se le considera el método de elección y el gold estándar en la actualidad, basándose en el promedio del arco de movimiento de adultos sanos. Se basa en medición de movimientos que ocurren en cada uno de los tres ejes, ¿sí? En todos los movimientos de las articulaciones. Claro, no todas tienen todos los ejes, ¿okay? Que cortan perpendicularmente en los tres planos del espacio a partir de posición neutra a posición cero. Vean, hay dos modalidades principales para usted medir en goniometría, ¿sí? El paciente se acuesta en decúbito supino y usted le pide que haga la flexión glenumeral. Normalmente usted está ahí con su goniómetro, ya después verán cómo se coloca. Él hace la flexión, la termina y usted después mueve el goniómetro. Ah, llegaste hasta ahí. Ah, bueno, mira, pum, muevo mi goniómetro hasta acá. Ah, mira, te dio tanto. O usted puede iniciar desde cero. Ok, él empieza a flexionar, él empieza a mover. Cuando él empieza a mover, usted empieza a mover el goniómetro también. Usted tiene que ir a la par con el goniómetro, con la extremidad como él la está moviendo, ¿ok? Que esa va a ser la que yo voy a solicitar para esta materia. Procedimiento del examen goniométrico. Esto es muy importante, porque yo por esto bajo punto. Aplicación del método. Usted no le puede decir al paciente, haz flexión glenumeral. El paciente no entiende de eso. Entonces, así usted le diga flexión, él tiene 3 meses realizando flexión, usted lo vuelve a explicar, usted le explica al paciente, usted mismo de manera pasiva, usted mueve, mira, esto es flexión. ¿Okay? Le explicas, confirmas la explicación. ¿Cómo confirmas la explicación? Usted mueve, mira, esto es flexión. Ahora hazlo tú mismo, observa que se entendió, ¿ok? Por eso se le dice consentimiento. Entonces sí, bueno, sí lo entendió, pues. Entonces, ahora sí colocamos el goniómetro aquí como se ve y empezamos a medir, ¿ok? Entonces, si no se hace eso, cuando solicito la goniometría, eso va a estar mal, ¿ok? Entonces, posición del examinado, normalmente desvestido, obviamente con ropa práctica, ¿ok? No totalmente desvestido, en un ambiente confortable, diversas posiciones dependiendo de cuál sea la goniometría. Hay unas que son en supino, otras en prono, otras sentadas, ¿ok?
Entonces, para garantizar el arco completo de movimiento. Igual eso vamos a ir viéndolo por cada articulación. Entonces, por tensión de tejidos o estructuras periarticulares y así. Entonces, es importante que vayamos entendiendo que en cuanto a la modalidad de esta materia, yo vengo y les doy, o sea, estos son conocimientos básicos. Cuando veamos hombro, yo les doy el recuento de los movimientos, no les voy a dar ni músculos, ni ligamentos, ni nada de eso, pero sí lo puedo preguntar, ¿ok? Entonces, las articulaciones son estas, les enseño la artrocinemática, que es lo que compete esta materia, donde Roy desliza cada una de esas cosas, cuáles son las cóncavas, cuáles son las convexas, luego doy lo que siempre doy, que son anexos y patologías, cosas muy puntuales de las patologías. Luego de eso, del hombro les muestro la goniometría, les muestro las pruebas funcionales más analíticas, perdón, de Kendall, y les muestro la goniometría. Si era goniometría, sería artrocinemática al inicio, anexos y patologías. Hablamos de goniometría del hombro, pruebas musculares de hombro, funcionales, analíticas, y técnicas artrocinemáticas para cada uno de los movimientos de glenohumeral, ¿ok? Entonces, estabilización del segmento proximal para permitir el libre desplazamiento, es saber colocar más que todo ese paciente, ¿ok? Palpación e identificación de reparos anatómicos óseos, obviamente, cuando usted evalúa la flexión glenohumeral, usted lo va a colocar en el tubérculo mayor que está aquí, usted tiene que palpar dónde está el tubérculo mayor, ¿ok? Entonces, eso nos lo daba más que todo la clase presencial, igual no es muy complejo, para goniometría no es muy complejo, no son muchas estructuras a palpar en el cuerpo, pero es palpar el punto anatómico porque ahí es donde se coloca el fulcro. Aquí por lo menos, aquí está el fulcro. Aquí esto sería la rama fija porque no se mueve. Y esta que se está moviendo con la extremidad es la rama móvil. Entonces, bueno, debe conocerse bien la anatomía palpatoria para principiantes. Puede ser provechoso la marcación con el lápiz. Usted puede marcar todo lo que quiera con un marcador, con un bolígrafo, pero si yo le solicito un video, no quiero ver que ese paciente esté rayado. Entonces, alteración del goniómetro con reparos óseos palpables. Debe alinearse la articulación en cero, el eje en el reparo óseo. La articulación, no es que si usted va a medir la abducción glenohumeral, eso va a estar ahí, está así. Bueno, dale, pues ahora sí empieza a mover. Y él es parte de aquí porque él está cómodo, acostado como si estuviera en la playa. Eso tiene que iniciar desde la posición cero de su articulación, ¿ok? Luego se procede a la medición del arco de movimiento. ¿Sí? Comienza con el goniómetro alineado en posición cero, que mismo lo indica. Cuando se efectúa el brazo fijo, queda inmóvil, mientras el eje, o el fulcro como tal, sin moverse tampoco, el brazo móvil es el que sigue el segmento distal, ¿ok? Lectura del resultado. Por supuesto que cuando movamos el goniómetro hay que leer al final cuánto dio, ¿ok? Bueno, esto de mencionar Pan-Merepler era una cosa y toda X, pero... Entonces, registro de la medición debe incluir nombre, edad, sexo del examinado. Esto para cuando algún día ya tengan su centro, ¿ok? Fecha, nombre, tipo de goniómetro utilizado, y usted aquí va colocando, mira, 120 grados. Claro, sería bueno que usted agarrara y colocara arco de movimiento derecho y aquí coloca otra casilla para el lado izquierdo, porque esto sí es importante, que no lo he mencionado. Esto tiene que ser comparativo. Siempre tienes que medir, aunque esto no sea al lado de la lesión, el problema sea acá, tú igual lo haces todo comparativo, ¿ok? Y vas anotando tus cosas. Comparar los valores normales comparado con el miembro contralateral sano, ¿sí? Ahora sí estaba ahí. Y en cuanto a los procedimientos para aplicar las técnicas de amplitud, como lo son la cinesiterapia, ¿sí? Es muy parecido a esto, ¿ok? Todavía no hablamos de artrocinemática, de las técnicas, ¿ok? Determinar qué tipo de cinesiterapia se utilizará, por supuesto, usted evalúa la fuerza y usted verá si es pasiva o es activa libre o resistiva, manual o mecánica. Se coloca el paciente en la posición acorde donde usted va a mover. Si usted quiere hacer flexión glenohumeral, usted lo tiene que colocar en supino. No es como lógico que usted lo acueste en decúbito prono porque no te va a dar el tope de la camilla, ¿ok? Para permitir al terapeuta mover el segmento en toda su amplitud. Entonces, liberamos de ropa, férulas, cosas que me puedan limitar el movimiento. Hablamos de el terapeuta se ubica en modo que haga empleo correcto de la mecánica de su cuerpo. Hablamos de las fintas, ya tenemos que conocer las fintas desde kinesiología y rehabilitación, ya sea que usted se coloque una finta anteroposterior o una doble finta. Si no la conoce, le invito a que busque las fintas por ahí. No son muy complejas, son doble finta
que usted agarre y se coloca como si fuera a hacer una sentadilla, ¿sí? Apertura un poquito piernas, baja un poquito, esa es doble finta. La antero-posterior es muy sencilla, coloca una pierna adelante y una atrás. Y la otra es la posición de caballero, ¿sí? Como si fuera posición de pedir matrimonio. Entonces, se sujeta sin referir dolor, de lo contrario se modificará la toma. Obviamente, dependiendo de cómo usted tome, si usted está apretando mucho al paciente, te puede decir, oye, mira, me están molestando, cambias un poquito la presión, la toma. Entonces, evitas manipular zonas de poca integridad estructural, ¿okay? Como en articulaciones hipermóviles o en puntos de fractura. Si hay una fractura, o viene de una fractura, obviamente evite tocar, no es que no puedas tocar cerca de la fractura, pero hacer mucha presión. O si prefiere no tocarlo, no lo haga, pero evite tocar esas zonas donde hay una herida abierta, está apenas cerrando, usted viene y va a colocar su mano ahí para moverlo, entonces no es como lo ideal, ¿ok? Movilizar el segmento en toda su amplitud sin dolor, ¿okay? Sin forzar más allá, es hasta donde le permita. Hay veces que tal vez habrá que forzar un poquito, pero que no sea tan bruto. Y se la realizan los movimientos con fluidez y rítmicamente de 5 a 10 repeticiones. Algunos lo colocan que es por 2 series, otros que por 3 series, eso ya tendrían que escogerlo ustedes aparte. La asistida es prácticamente, la activa, perdón, la asistida activa, mostrar al paciente el movimiento deseado luego que lo ejecute si es necesario apoyarlo, ¿ok? Me explico, si el paciente puede hacer un movimiento libre, usted se para al frente de él y dice, mira, quiero que hagas este movimiento, mostrar el movimiento deseado. Él lo ejecuta, entonces usted observa, ah, mira, sí lo pudiste ejecutar, entonces que el paciente ejecute el movimiento dentro de la amplitud posible. Factores a tener en cuenta durante y después del procedimiento. Mosca con esos signos vitales, ver si ese paciente no empieza a hiperventilar, o cada 10 minutos puedes tomarle el pulso a ver si no está aumentando mucho. Sistema tegumentario, ¿ok? Sobre todo si calor y color. Normalmente, si se puede colocar cianótica. Si usted está observando la piel y eso se coloca cianótico, hablamos de cianótico morado, violeta, algunos lo ponen azulado, puede ser que esté presentando un problema venoso a la exigencia del ejercicio. Si se coloca ruborizada, o sea, rojito, puede ser posiblemente arterial, ¿ok? Entonces tiene que estar mosca con eso. Entonces, dolor post-actividad. Explicar al paciente siempre, cuando inicia actividad después de tanto tiempo de sedentarismo, es explicarle siempre que puede llegar a presentar dolor porque sus estructuras no están adaptadas a eso, ¿ok? Y bueno, con esto cerramos esta parte aquí. Albert Einstein, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. No es una obligación, sino es aprender por el bien de la humanidad.